Buen día, mi nombre es Andrés Rodríguez Díaz, de la materia de control estadístico de la calidad. A continuación, pues, se van a presentar la investigación correspondiente a la actividad uno de la unidad 4, planes de muestreo de aceptación. Entonces vamos a revisar algunos temas, así como sus conceptos pues básicos. Primeramente, 4.1, conceptos básicos de muestreo de aceptación. Muy bien, un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por lo tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra. Por lo que la cuestión es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Básicamente el muestreo de aceptación pues, nos indica que a través de ciertos análisis pues vamos a determinar si esa muestra pasa o no. Esto es muy enfocado en calidad, donde pues tenemos cierta muestra y queremos determinar si la muestra va a ser aceptable o no por el cliente. La ventaja principal del muestreo es la economía. A pesar de algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes de muestreo, el menor costo de inspeccionar solo la parte del lote da como resultado una reducción en los costos totales. Ventajas del muestreo de aceptación. Primeramente es el administrar un grupo menor de personas para inspeccionar, eh, es menos complejo y menos costoso. Existe un daño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Otra ventaja es se dispone de un lote en un tiempo menor, de manera que la programación y el envío mejoran. También se minimiza el problema de la monotonía y los errores de inspección inducidos por la inspección del 100%. El rechazo, en lugar de la clasificación de los lotes no conformes, tiende a ser más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones que busquen medidas preventivas. Esto significa que gracias al muestreo de aceptación, pues los rechazos son más rápidos, más efectivos y pues podemos detectar más fácilmente las deficiencias en el área de calidad. Entonces, el diseño apropiado del plan del muestreo, por lo general, requiere un estudio del nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de la calidad. En el caso de lotes muy grandes, por ejemplo, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, entre otras. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. Los riesgos de muestreo son de dos tipos. El primero, se pueden rechazar lotes buenos. En este caso es un riesgo del productor. Esto corresponde al riesgo alfa. Se pueden aceptar lotes malos. Ese es un riesgo del consumidor. Esto corresponde al riesgo B. La inspección por muestreo. La inspección por muestreo consiste en revisar o inspeccionar solo una muestra del material cuya calidad se desea verificar. Presenta la ventaja de que permite tomar decisiones sobre si la calidad del material es adecuada o no, con riesgos de error que se pueden fijar de antemano y con un esfuerzo de inspección mucho menor que es requerido cuando la inspección se realiza al 100%. Muy bien, continuando con los conceptos básicos del muestreo de aceptación, la curva característica de operación o CO para el plan de muestreo cuantifica estos riesgos. La curva CO para un plan por atributos es una
gráfica del porcentaje de unidades defectuosas en un lote contra la probabilidad de que el plan de muestreo acepte el lote. Como P es desconocida, la probabilidad se debe establecer para todos los valores posibles de P. Aquí tenemos una gráfica de característica de operación, donde aquí tenemos el valor de P, que es la probabilidad de que se acepte el lote, y en esta parte tenemos la probabilidad de aceptación y aquí la fracción defectuosa. Siendo PA, esta parte de acá, el eje de las Y, probabilidad de aceptación, y P, la fracción defectuosa. Esta gráfica nos ayuda a determinar, pues, cuántas unidades defectuosas tendría el lote y qué probabilidad tiene de que este lote sea aceptado. Un plan de muestreo de aceptación en esencia consiste en un tamaño de muestra n y en un criterio de aceptación c. Por ejemplo, si una muestra de 125 unidades debe seleccionarse al azar un lote, si se encuentran 5 unidades defectuosas o menos, el lote se acepta. Si se encuentran 6 unidades defectuosas o más, esta se rechaza. La muestra de 125 unidades puede, por las leyes de probabilidad, contener 0, 1, 2, 3 o hasta 125 unidades defectuosas. Eh, esta variación del muestreo es la causa de que algunos lotes buenos se rechacen y algunos malos se acepten. La curva CO para n igual a 125 y c igual a 5 es la curva 1 de la siguiente figura, que es la que tenemos aquí. La primera curva. Un lote con 1.5% de efectivo tiene una oportunidad de alrededor de 98% de ser aceptado. Un lote mucho peor, digamos, con un 6% de efectivo, tiene probabilidad de 23% de ser aceptado. Si se establecen riesgos en términos cuantitativos, se puede formular un juicio sobre la adecuación del plan de muestreo. Aquí tenemos una imagen donde son diferentes curvas para niveles de calidad aceptable. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 planes de muestreo y, por ejemplo, aquí tenemos el porcentaje de errores y esta parte, la probabilidad de aceptación, esta parte, y aquí la probabilidad defectuosa, la fracción defectuosa. Es decir, que tantos defectos pues tendría. Es así como interpretamos, por ejemplo, en un plan de muestreo de aceptación, pues la curva CO. Ahora, eh, ¿cómo construimos la curva característica de operación? Una curva CO se puede desarrollar determinando la probabilidad de aceptación de varios valores de calidad al recibir P. La probabilidad de aceptación es la probabilidad de que el número de unidades defectuosas en una muestra sea igual o menor que el número de aceptación del plan de muestreo. Se tienen 3 distribuciones que se pueden usar para encontrar la probabilidad de aceptación: hipergeométrica, binomial y Poisson. Es preferible utilizar la distribución de Poisson debido a la facilidad de los cálculos. Aquí, por ejemplo, la distribución de Poisson conduce una buena aproximación para el muestreo de aceptación cuando el tamaño de la muestra es por lo menos 16. El tamaño del lote es al menos 10 veces el tamaño de la muestra y P es menor que 0.1. La función de la distribución de Poisson, según se aplica en el muestreo de aceptación, es esta. Es P, que P significaba fracción defectuosa, por la exactamente R unidades defectuosas en la muestra de N. Aquí tenemos la fórmula para poder construir la curva característica de operación, todo en función de la fracción defectuosa y la R. Y pasa el tamaño de la muestra, ¿no? También
El procedimiento para establecer la curva de un plan de muestreo es el siguiente. Recordemos que esta es la curva del plan de muestreo. Es esta. ¿Qué curva característica de operación es el nombre? Entonces, de acuerdo. El procedimiento es el siguiente. Número uno, disponer los encabezamientos de la tabla y la columna PA como sigue. 2. Buscar en la tabla bajo el valor dado de C que se localice el deseado PA o el valor más próximo al PA deseado. Si no se encuentra un valor exacto, deberá interpolarse. Colocar el valor NP' asociado con el PA seleccionado en la columna NP, que son estas que tenemos aquí, NP, N y P. Colocar el valor NP asociado con el PA seleccionado en la columna NP, que es esta. Y luego 4, dividir el valor NP por N. Esto dará la coordenada P de PA para la curva característica. Aquí tenemos N, es el tamaño de la muestra, P es la fracción defectuosa, PAP calidad saliente promedio, NP número de defectuosos y PA es la probabilidad de aceptación. Entonces, eso es en cuanto al tema 4.1. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. Recordemos que pues, el muestreo de aceptación es básicamente, tenemos nosotros una muestra y debemos determinar si esta muestra pues, va a ser aceptable o no, muy aplicado a lotes de producción y muy enfocado en el área pues, de calidad. Esto nos ayuda a detectar fácilmente pues, qué lotes podrían ser rechazados o qué lotes pues, pueden pasar fácilmente al cliente. Entonces vamos con el tema 4.2, uso de tablas de muestreo MIL STD 414, 150D y Dodge Roaming. Durante los años 20, HF Dodge y HG Roaming diseñaron unas tablas de inspección para la aceptación de productos de lote, mediante un muestreo por atributos y utilizando un nivel de calidad límite NSL, así como el límite de calidad media de salida LCMS. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular que tenga su porcentaje de no conformidad igual al nivel de calidad límite NSL sea aceptado. Esto para poder asegurar así que los lotes individuales de mala calidad sean aceptados. Existen dos tablas de calidad de NSL, uno para muestreo sencillo y otro para muestreo doble. Los planes de muestreo para el límite de la calidad media de salida se utilizan cuando se especifica la cantidad de lote, limitan la cantidad de la calidad con base en un promedio, pero no ofrecen garantía en el caso de lotes individuales. Estas también consisten en 26 tablas acordes a los valores del LCMS. La ventaja principal de las tablas Dodge Roaming es la reducida inspección necesaria para un procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractivas las tablas de inspección que se hace en un mismo sitio donde se obtienen los productos. Ahora, previamente mencionamos dos conceptos muy importantes: nivel de calidad límite NSL y límite de la calidad media de salida LCMS. Estos nos son vitales para el uso de las tablas de muestreo. Entonces, nivel de calidad límite NSL. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de conformidad sea igual a la NSL, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor B y es igual a 0.10. Los planes NSL garantizan que los lotes individuales de mala calidad rara vez resulten aceptados. Entonces, el límite de calidad media de salida, LCMS.
Los planes de muestreo para el concepto LCMS se concibieron como respuesta a necesidades surgidas de cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad de lote, como es el caso de los lotes de cliente homogéneos, es aplicable el concepto de LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales. Por ejemplo, con respecto al MILSTD 414 y 105D, este es un estándar ya preestablecido que nos muestra los objetivos de muestreo de adquisición mediante lo que es atributos. Se basa particularmente en el nivel de calidad aceptable, que se denomina de esta manera, NSA. Su principal función es detectar este NSA y posee 26 estimaciones para la determinación del NSA. Entonces, del tema 4.2 de las tablas de muestreo se divide en dos temas. Primeramente vamos a ver el plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso, se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial. En este caso, el muestreo de tipo C. En el caso de que el muestreo sea por números de defectos, la función es aplicar la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. En un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de las abscisas X se presenta la fracción defectuosa P del lote a inspeccionar o el número de defectos medio en el caso de contabilizar defectos. En el eje de coordenadas Y se presentan las probabilidades de la aceptación de los lotes de estas características, como podemos ver aquí. Aquí está la curva de operación, porcentaje de unidades defectuosas y probabilidad de aceptación. Por ejemplo, en esta parte es donde tenemos el punto óptimo de la curva de operación. Aquí, por ejemplo, es para una muestra de 50. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NSA, nivel de calidad aceptable, indica un cierto porcentaje de defectos, en general considerando como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. Alfa indica la probabilidad de rechazar el lote en una proporción de defectos igual al NSA, que es lo que se conoce como riesgo del vendedor. NCR, nivel de calidad rechazable, define un porcentaje de defectos, en general considerado como intolerable. Beta es la probabilidad de aceptar el lote con una proporción de defectos igual al NCR. Y aquí, por ejemplo, determinación de la cantidad de inspección. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para indicar la cantidad relativa de inspección realizada. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, es decir, esta tabla. Considera el nivel 2 como normal y la cantidad relativa de inspección correspondiente a 3 niveles es el siguiente. Aquí tenemos los niveles de inspección y las inspecciones especiales. Y el tamaño del lote. Muy bien. Ahora, plan de muestreo de aceptación por variables. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar los lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de la calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la media y desviación estándar muestrales de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o proceso, es posible diseñar planes de muestra por variables
que tengan riesgos especificados de aceptar y de rechazar los lotes. Asimismo, se puede obtener una curva característica de operación con su tamaño muestral menor a lo requerido por un plan de muestreo por atributos. Cuando se realizan pruebas destructivas, el muestreo por variables es útil para reducir costos de inspección. Los datos de mediciones proporcionan normalmente más información sobre el proceso de manufactura. Y pues bueno, básicamente esta es la información, son los tres temas: conceptos básicos del muestreo de aceptación, uso de tablas de muestreo, plan de muestreo de aceptación por atributos y plan de muestreo de aceptación por variables. Entonces, esto para la materia de control estadístico de la calidad. Unidad 4, planes de muestreo de aceptación.